Hola, seguimos con el capítulo 21 de por qué decimos que el pisco es el espíritu del Perú. En el anterior capítulo hablamos un poco de la parte histórica, los documentos que se habían encontrado ahora en abril, que se presentaron en mayo de este año, con respecto al aguardiente de pisco, al aguardiente de pisco, al aguardiente de vino, o a estas botijas de aguardiente de vino que se encontraron, que se encuentran en un documento de 1587, que es un pleito entre dos personas, dos socios, ¿no? Y que habla de una caldera y de las botijas estas de aguardiente. Hablamos también de los mojoneros, de nuevo, porque estamos en 1567. 1587, 1583, que es este tema del aguapié, que también les expliqué. Voy a dejar siempre en la descripción el artículo sobre el aguapié. 1567 es los primeros llegadas, digamos, de los catadores o cata de vinos, que venían a controlar un poco la calidad de los vinos y que tenían que seguir determinados parámetros, ¿no? Y también les hablé de del carajo, esta famosa canastilla que está en las fragatas, en los veleros, que se llamaba carajo, y que cada vez que alguien cometía una falta se le mandaba al carajo, o sea, se le mandaba la canastilla, ¿no? Como peyorativamente se utiliza la palabra, ¿no? Carajo, y también la palabra mojón, ¿no? Que es importante es saber de que son palabras castellanas y que de alguna manera tienen un significado, ¿no? Sobre todo la parte de mojonero, ¿no? Que es catavinos, ¿no? O catador de vinos, ¿no? Era importante ese tema. Y acá tengo un libro de Lorenzo Huertas, que también es interesante, Fundamentos Históricos de la Peruanidad del Pisco, ¿no? Editado por la Universidad Ricardo Palma, muy probable que lo encuentren en la biblioteca de la Ricardo Palma. Y acá habla de los mojoneros y dice, como el negocio del vino crecía día a día, también aumentaban las quejas por el desorden en las catas iniciales del vino, por las que tuvieron que ser reglamentadas por el virrey García Hurtado de Mendoza en 1595, ¿correcto? Esto es después de 1567, que también en el libro de Eduardo Darllán se habla del tema de viene de mojar, ¿no? Son los dos significados de la palabra mojonero, ¿no? Entonces acá dice, nadie podrá usar el oficio de mojón sino aquellos que tuvieran facultad de hacerlo con conocimiento de las autoridades. O sea, había un reglamento para eso, creado en 1595, ¿no? ¿No? Ahí en sesión de consejo, el fiel ejecutor tomará juramento al futuro mojón. El mojonero no intervendrá en el negocio del vino. El mojón cuidará que el vino no esté tocado, mareado, saldado, ni que tenga mixtura, ni otra confección, ni adobo. El mojón cobrará un tomín por cada arroba. El mojonero o catador, para catar de los vinos que hubiese de escoger, catar o apartar, tendrá 6 copas pequeñas de vidrio muy claras y lisas, que no sean llanas sino usadas para que se pueda ver el color del vino, los cuales serán del mojón para que no se sufra engaño, usando herramienta ajena, ¿no? Esto aparece en este libro, muy interesante porque es el tema de los mojoneros que estábamos conversando, ¿no? Entonces los mojoneros estamos presentes en el Perú desde 1567. Eso es importante, así como el pisco está presente, ¿no? Desde 1587, igual pasa con los mojoneros y por supuesto con el vino, ¿no? Que está también antes de todo esto, ¿no? Acá también hay otro detalle que es interesante. Terminando el año 22, el 22 de diciembre de 1567, los cabildantes se enfrentan a otro problema. Para ello es necesario nombrar una persona que se ocupe de la mojonería, es decir, de catar los vinos, para que pueda dar fe de su calidad, ¿no? Hay todo un detalle sobre este tema, pero habla de diciembre 22 de 1567, ¿no? La palabra mojón quiere decir catavinos, ¿no? El otro significado viene de mojar, pero indudablemente el que yo he encontrado en el diccionario de la Real Academia Española mojón viene de catavino, ¿no? Ahora vamos un poco al tema, ¿desde cuándo le llamamos pisco al pisco? Dice, ¿no?
Entonces acá también hay un tema interesante. Hay este famoso libro que hizo este argentino, Lacoste, que lo hizo para digamos, en Chile, ¿no? Para sacar este famoso libro que se llamó El Pisco nació en Chile. Y que Gonzalo Gutiérrez, el embajador Gonzalo Gutiérrez, refuta en un artículo que lo encuentran ustedes en el internet. Si buscan en el Google, van a encontrar un artículo que se llama El Pisco no nació en Chile, ¿no? Que es interesante leerlo y poder entender el por qué pasa esto. Eso habla de 1733, ¿no? Lacoste, que dice que encuentra unas botijas de pisco en una hacienda llamada La Torre. Si no me equivoco es en Elqui, en una zona de Elqui, ¿no? Pero resulta que un documento de embarque de 1712, ¿no? En Acapulco, de una nave que tiene con una carga que es rematada, ¿no? Y dentro de esa nave, que viene, además esa nave venía de Lima, ¿no? Está demostrado, ahí están los documentos del transporte, los documentos de carga, ¿no? ¿No? Y habla ahí de que había tener a bordo, debajo de la escotilla de la dicha fragata, ¿no? 70 botijas de aguardiente de pisco. Recuerden que cuando se habla de aguardiente de pisco, se está hablando que el aguardiente viene de Pisco, viene del puerto de Pisco. Por eso es cuando hablan en Elqui de botijas de pisco, no necesariamente contenían aguardiente de pisco, porque no lo mencionan en el testamento, en Lacoste. Lacoste no menciona eso. Menciona que son botijas de pisco, pero también podría entenderse, como dice Gonzalo Gutiérrez, de que eran botijas que venían de pisco, ¿no? Como es en este caso, que hablan de botijas de 70 botijas de aguardiente de pisco. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces ya sabemos que el pisco, empezamos a llamarle pisco al pisco en 1712 hasta ahora, de acuerdo a este documento de 22 de diciembre de 1712. ¿Correcto? Es importante ese dato, porque es un dato importantísimo, ¿no? Esos son los datos más importantes. Y, por supuesto, si nos ponemos a pensar, la palabra pisco es una palabra quechua, por lo tanto es una palabra utilizada por los antiguos peruanos antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, ¿no? Entonces ahí tenemos un buen bagaje de hechos que contribuyen a que nosotros sigamos diciendo que el pisco es el espíritu del Perú. ¿Están de acuerdo? Pulgar. Si les interesa seguir recibiendo esta información, clic en la campanita. Les dejo acá información sobre el tema. Siempre con responsabilidad. No se olviden las preguntas, las que deseen, de acuerdo a lo que decía mi profesor. La pregunta tonta es la que no se hace. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao.